Hola, buenas tardes. En unos 3 minutos estamos comenzando. Muchas gracias a todos ustedes por estar viendo. 3 minutos comenzamos. Gracias. Hola, en 2 minutos comenzamos. Muchas gracias. Sus preguntas y respuestas las puede escribir en question y o al final de la conferencia. Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Ludwig Bacon, director docente del Hospital Vivian Pelas. Agradecemos mucho la oportunidad que nos permiten de interactuar con ustedes y reiniciar nuestros procesos de educación médico continua, con un tópico que obviamente nosotros consideramos de mucha importancia dado el contexto mundial que estamos todavía viviendo, como es la infección por COVID-19 y obviamente los retos que hay en cuanto al manejo de los pacientes en unidad de cuidados intermedios, cuidados críticos. Vamos a tener el gusto de contar con dos expertos en esta tarde.
El doctor Adán López es médico especialista en medicina de emergencias, cuidados críticos, egresado del Instituto Nacional de Cancerología de México y posteriormente hizo estudios de cuidados críticos coronarios en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México, así como también tiene estudios en manejo de ecocardiografía y ultrasonido en pacientes críticos. Y el doctor Carlos Hernández, médico especialista en medicina interna y cuidados críticos del Instituto Nacional Salvador Subirán de la Ciudad de México, quien al final nos va a estar coordinando la sesión. Sin más preámbulo, agradezco a ustedes la puntualidad, la participación, y con esta sesión obviamente iniciamos una de muchas otras que tenemos planificado para obviamente continuar los procesos de educación médica continua, y los dejo con el doctor Adán López con el tópico de ventilación no invasiva en COVID-19 que hemos aprendido. Doctor López, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor estar aquí compartiendo con ustedes esta charla. La verdad que al elegir este tópico lo consideré de suma importancia porque creo que en las circunstancias que estamos actualmente, la toma de decisiones con los pacientes que recibimos con enfermedad o con neumonías por COVID-19, pues nos toca tomar decisiones, y una de las decisiones más importantes a tomar es cómo voy a brindarles algún tipo de soporte de oxígeno, sobre todo al paciente con enfermedad moderada, enfermedad grave o enfermedad crítica. Y entonces un gran parteaguas ha sido la toma de decisiones sobre qué pacientes vamos a manejar con un tipo de ventilación invasiva y qué tipo de pacientes vamos a manejar con ventilación no invasiva. Parte de los tópicos que vamos a tomar el día de hoy es por qué la no invasiva, cuál es el rol que juega la ventilación no invasiva, sobre todo en SIRA, extrapolando los resultados de SIRA al COVID-19, los beneficios y riesgos que tenemos al tomar en cuenta este tipo de soporte ventilatorio, los estudios que hay, las distintas comparaciones que tenemos tanto con ventilación no invasiva como con algunos otros dispositivos de soporte de oxígeno no invasivo, las guías que nos recomiendan y sobre todo dar énfasis en los aspectos de la seguridad tanto para el personal de salud que está en contacto con los pacientes. Recordando que aproximadamente el 13% de los pacientes con COVID-19 van a desarrollar enfermedad grave y el 4% van a desarrollar enfermedad crítica, y sigue siendo la insuficiencia respiratoria aguda la principal causa de muerte. Entonces, la necesidad de brindar un soporte respiratorio pues es como lo más importante, y debemos de saber optimizar nuestros recursos. ¿Qué tipo de soporte de oxígeno le voy a brindar? ¿De qué vía o de qué manera se lo vamos a brindar? ¿Y cuándo es el momento apropiado de utilizar uno u otro? Siempre en SIRA y al compararlo con el tipo de lesión pulmonar que causa el COVID-19, vamos a encontrar prácticamente las mismas alteraciones: edema, inflamación, alteraciones de la mecánica respiratoria, afectaciones de lo que es el espacio muerto. Pacientes van a llegar con un incremento del esfuerzo respiratorio, y el grado de hipoxemia siempre se va a relacionar con el grado con la mortalidad. Independientemente de la escala que utilicemos para evaluar la hipoxemia, siempre va a estar esta correlacionada. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta la ventilación no invasiva como tal, en la que se utiliza por medio de un ventilador y un tipo de interfaz. Vamos a hablar un poquito de cánulas nasales de alto flujo, que si bien no forman parte de la ventilación no invasiva propiamente dicha, sí son parte del soporte de oxígeno no invasivo. Y también vamos a hablar del casco o helmet, que ha venido en uso nuevamente,
sobre todo al tomar en cuenta algunos aspectos de seguridad. Entonces, la ventilación no invasiva se ha utilizado mayormente en lo que es áreas donde los pacientes están con hipoxemia de leve a moderada. En algunos casos se ha utilizado en lo que es una hipoxemia de moderada a grave. Sin embargo, pues esto ha sido muy discutido. Y sabemos que la mortalidad en todos estos pacientes, si nos llegan a fallar con una ventilación Y no me dijiste que te dan una tarifa especial. 120, esa es la tarifa que sale en Orange. y fallan, 120 más taxas, pues, requiriendo que son intubarse, de 150. o incluso Sí. dándole un soporte ventilatorio invasivo, la mortalidad está muy La estaban incrementada. dejando en 130. Sin embargo, sigue siendo nuestra primera opción, en parte por la escasez de recursos que podamos tener, el equipamiento que podamos tener, la disponibilidad de ventiladores, e incluso el personal capacitado, personal especializado. Entonces, son aspectos a tomar en cuenta. Normalmente utilizamos soportes no invasivos como una estrategia para evitar la intubación, ¿no? Pero siempre nos va a quedar la duda de si llevar esto a las últimas consecuencias va a ser la solución. Entonces, para hablar un poco de lo que es el beneficio de mantener a los pacientes en respiración espontánea, muchos artículos que nos hablan de cómo se puede favorecer la respiración espontánea y cómo esto, por ejemplo, nos ayuda a preservar los reflejos de la vía aérea, el aclaramiento de secreciones, nos evitamos las complicaciones de lo que es la intubación y la ventilación mecánica. Comparativamente con la ventilación invasiva, pues sí mejora el disconfort y nos reduce el riesgo de delirio. Nos facilita que el paciente pueda estar interactuando con el ambiente y nos evitamos efectos deleterios que pueda tener, por ejemplo, la sedación o el uso de relajantes neuromusculares. Y también el mantener la actividad pues nos ayuda a prevenir lo que es la disfunción y la parte de la atrofia del diafragma, ¿no? Hay algo que tiene que ver también con lo que es la aireación de las zonas pulmonares dependientes y cómo se minimizan los desajustes que puedan haber en la relación ventilación-perfusión. Hablar de los riesgos de la respiración espontánea. En estos pacientes no intubados vamos a tener en cuenta que siempre lo que es la hipoxemia que va a estar presente en los pacientes con SIRA, la alteración de la mecánica respiratoria que van a presentar, ese esfuerzo inspiratorio que tiende a ser muy irregular, o la distribución no homogénea de lo que son el esfuerzo inspiratorio, pues va a ser como un círculo vicioso en el que va a inducir a mucho mayor lesión pulmonar. Entonces, este patrón de respiración incrementado, nombrado drive respiratorio o de otras maneras, normalmente tiene algún origen, alguna causa. Por lo general, es la insuficiencia respiratoria aguda como tal. Sin embargo, pueden haber otras causas externas al pulmón, como por ejemplo la acidosis metabólica, la inflamación, la fiebre o la agitación, que nos van a provocar que también el patrón respiratorio esté incrementado. Al final, el mantener a los pacientes en respiración espontánea, sobre todo cuando el esfuerzo o la demanda respiratoria es alta, nos puede llevar a algo de debilidad del diafragma, sobre todo porque las regiones del diafragma que se van a contraer van a ser muy heterogéneas y nos puede llevar a ruptura de sarcolemas, desorganización de sarcómeras o inflamación muscular, ¿no? Al final, todo esto nos va a provocar alteraciones en lo que son las presiones, incluso a nivel alveolar. Si llega a reducir la presión a nivel alveolar o intersticial, lo que va a ocurrir es una filtración de líquido transvascular, y esto lo que nos va a llevar al final va a ser a una exacerbación de lo que es el edema pulmonar. Para explicar un poco más sobre los efectos del esfuerzo espontáneo, en pacientes que están en ventilación no invasiva, por ejemplo, partimos de los pacientes que están con una insuficiencia respiratoria hipoxémica fundamentalmente, y hablamos de estas demandas respiratorias que van a estar elevadas, causando hipoxia, edema, una
alteración de lo que es la distensibilidad pulmonar, propiamente por la enfermedad con inflamación, y esto nos va a hacer que el esfuerzo inspiratorio del paciente nos lleve a incrementar lo que es los cambios de la presión transpulmonar, con un incremento de lo que es el volumen corriente, un incremento en la frecuencia respiratoria, y nos puede llevar a lo que es el trauma a nivel pulmonar, sea por los distintos mecanismos, volutrauma, barotrauma o atelectrauma. Y estas también la distribución no homogénea de la aireación a nivel pulmonar, causada tanto por inflamación, se va a asociar también a colapso de lo que son regiones que son parecidas a roca, se llaman así sólidas, y este colapso pues nos puede llevar a algo que se llama fenómeno de péndulo o fenómeno de péndulo, que lo que va a provocar es mayormente un traspaso o un predominio de corriente de aire en las regiones dorsales proveniente de las regiones anteriores. Esto al final se ha llamado como una lesión pulmonar autoinducida, que es producida por el esfuerzo que nosotros mismos realizamos. Sin embargo, esto llega a ser un término para muchos controversiales, sobre todo porque este tipo de lesión no se ha demostrado en algunos pacientes fundamentalmente sanos que han llegado a tener presiones transpulmonares extremadamente altas, y no se logró evidenciar ese daño directo al pulmón. No, pero al final sí sabemos de que lo que es el esfuerzo inspiratorio intenso, un volumen corriente excesivamente elevado o la misma taquipnea, sí nos correlacionan con lo que es lesión pulmonar, y esto a largo plazo nos puede llevar a que los pacientes fallen mayormente y puedan requerir un soporte ventilatorio invasivo, y la mortalidad nos va a incrementar. Algunas de las estrategias para limitar el daño pulmonar para el paciente que está con un esfuerzo intenso durante la no invasiva, hay distintas estrategias. Una de las principales, corregir los factores no respiratorios que mencionábamos, corregir la fiebre, corregir la acidosis, si el paciente tiene dolor, tratar que esté lo más confortable posible. Algunos fármacos, sobre todo para limitar lo que es el esfuerzo respiratorio, se han intentado utilizar, por ejemplo, propofol, benzodiazepinas. Sin embargo, pacientes que están con respiración espontánea no se puede utilizar a dosis muy altas, sobre todo porque al final nos va a limitar, si bien llega a reducir el volumen corriente, pues también nos llega a alterar lo que es el automatismo respiratorio. Los opioides sí llegan a reducir lo que es la parte de la frecuencia respiratoria, sin embargo, puede desencadenar que los pacientes puedan inspirar mayores cantidades de aire, o sea, el volumen corriente nos llega a incrementar, y la dexmedetomidina, que ha sido como la más noble por la sedación consciente que induce, la verdad que no se ha encontrado que tenga ningún impacto en lo que es el drive respiratorio. Una de las estrategias que por tanto se han utilizado es utilizar los niveles de PIB un poco más alto de lo que usualmente hemos utilizado de forma tradicional, sobre todo porque provoca que la distribución del aire sea más homogénea, y nos llega a prevenir este fenómeno de péndulo, ¿no? Por otro lado, el efecto directo mecánico del PIB en el diafragma va a llevar a algo que se llama desacoplamiento electromecánico, y nos va a evitar de que el diafragma haga un esfuerzo respiratorio excesivo, y nos va a limitar el volumen corriente que el paciente inspira. Al momento de revisar cada uno de los distintos dispositivos que tenemos, quiero comenzar con que son las cánulas de alto flujo 1, porque llega a ser como el dispositivo que tenemos con mayor frecuencia disponible. Las cánulas son dispositivos que nos brindan un flujo continuo de gas que debe estar calentado y humidificado.
a flujos que pueden llegar hasta 60, 70 litros por minuto. Nos llegan a favorecer la distribución del volumen corriente de una manera más homogénea. Se ha encontrado que tiene un efecto de PIB leve, algunos lo llegan a correlacionar hasta con 3 centímetros de PIB, y nos facilitan sobre todo un recambio continuo del aire en el espacio muerto. Se describe que nos reduce el esfuerzo inspiratorio, el trabajo respiratorio y la frecuencia respiratoria, mejorando la oxigenación, el confort, y a mayor flujo se va a llegar a obtener mayor beneficio, principalmente por este efecto de PIB leve que llega a inducir algo de reclutamiento pulmonar. Posteriormente vamos a revisar algunos estudios que se han utilizado comparando alto flujo con otros dispositivos. Nos aumenta la probabilidad de que haya fuga. Y el soporte se llega a ajustar cuando lo vamos en presión soporte ventilatorio de 14. Esto tiene el agravante que cuando el paciente llega a tener una buena sincronización al ventilador, están pulmonares pueden ampliar y llegan a presentar. Creo que sí. Ahora sí. Adelante, ¿Comienzo? continúa. Continúa. Si quieres, repite la diapo. Ok, estábamos hablando de la ventilación no invasiva. Las modalidades que mayormente utilizamos es presión soporte con un PIB establecido o bien CPAP con un PIB usualmente bajo, entre 5 a 8 centímetros de agua. Esto porque mayores valores de PIB llegan a incrementarnos lo que es la fuga, que no llega a ser compensada totalmente por el ventilador. Y le podemos añadir a eso una presión soporte. Habitualmente se ha estado utilizando de 8 a 14. Estamos hablando de estudios antes de la pandemia porque estos aspectos vamos a compararlos posteriormente con guías que han salido en algunos países sobre cómo han manejado esto del PIB y qué beneficios les ha traído, ¿no? Entonces, al utilizar la ventilación no invasiva, tenemos beneficios como, por ejemplo, el incremento de las presiones de la vía aérea, nos mejoran el volumen pulmonar y también nos llegan a mejorar lo que es la parte de la función cardíaca al disminuir lo que es la precarga y facilitarnos la poscarga a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, otra de las alternativas que tenemos para brindar la no invasiva es el casco o el helmet. Se llegó a utilizar bastante, sobre todo en regiones de Italia. Una de las razones por las que se utilizaba era porque nos evitábamos el riesgo de esto de la fuga aérea, la exposición del personal de la salud a la aerolización y llegaban a ser más tolerables, sobre todo por más tiempo. ¿Qué características tiene esto? Normalmente el casco helmet tiene un espacio interno muy amplio, puede llegar a ocupar hasta 18 litros de volumen interno y normalmente requiere una curva de aprendizaje para su manejo, sobre todo porque hay algunas alarmas que se pueden alterar, sobre todo en lo que tiene que ver con el trigger o el ciclado, que pueden llegar a ser tardíos, el volumen corriente que no llega a ser estimable o incluso
cuando ajustamos una presión de soporte ventilatorio, no precisamente quiere decir que ese es lo que el paciente tenga de presión en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, cuando se ha utilizado en dispositivos no conectados a un ventilador, sí se requiere de que tengan un flujo relativamente alto. Eso al tener una capacidad tan grande, tenemos que reducir lo que es el riesgo de reinhalación de CO2. Entonces, lo vamos a lograr únicamente teniendo flujos de 40 a 60 litros por minuto. Y los beneficios que esperamos con esto es que el paciente llega a mejorar el esfuerzo inspiratorio, que los cambios en la presión transpulmonar se amortigüen, y el tener este PIB de 10 a 12, un poco más alto que en la no invasiva, llega a mejorar lo que es el reclutamiento pulmonar. En algunos casos se ha utilizado, por ejemplo, cuando el paciente lo tenemos en cánulas de alto flujo y realiza un esfuerzo inspiratorio muy intenso a pesar de las cánulas. Entonces la opción que tenemos es el uso del helmet. Algunas comparaciones, por ejemplo, de cánulas de alto flujo, se han comparado con ventilación no invasiva y que se ha alternado con puntas nasales en periodos de descanso, y sobre todo para la hora de estudiar la tasa de intubación orotraqueal. En ese caso, por ejemplo, las cánulas llegó a encontrarse que al compararlos no había ningún tipo de diferencia en las tasas de intubación, y encontraron que en los pacientes que tenían una relación PaO2, FiO2 menor de 200, la tasa de intubación disminuía a favor de las cánulas de alto flujo. Esto fue a partir de la última década que se comenzó a utilizar las cánulas de alto flujo, y todavía estábamos en la era de validar algunos estudios en COVID, ¿no? Al comparar las cánulas con el helmet, este fue un estudio que se realizó en esta pandemia. Fue un ensayo controlado y se utilizó helmet y alto flujo en pacientes con SIRA de moderado a grave. El helmet normalmente lo ajustaron con un PIB aproximado de 12, y el soporte lo estaban modificando entre 10 a 12. Los hallazgos interesantes sobre esto fue de que a los 28 días no encontraron ningún tipo de diferencias en cuanto a días libres de soporte respiratorio. Sin embargo, a favor de helmet hubo una menor tasa de intubación y más días libres de ventilación mecánica a los 8 días, repito, a favor de helmet. Al comparar helmet con no invasiva más mascarilla facial alterna, a favor de helmet, una reducción del riesgo de intubación y de mortalidad. Se tuvo el beneficio de poder ajustar un nivel mayor de PIB. Esto pues nos favoreció lo que era el reclutamiento pulmonar, y por las características del helmet podemos utilizarlo en sesiones más prolongadas sin causar tanto disconfort. En este caso, la ventilación no invasiva no quedó muy bien parada en cuanto fue al compararlo con alto flujo y helmet en cuanto a evitar la intubación. Esta fue una revisión que se realizó 4.776 pacientes, 2.900, el 46%, casi la mitad, recibieron ventilación no invasiva, y se encontró de que los pacientes aproximadamente de esos 2.900, el 47% falló a lo que es la ventilación no invasiva, 28% se tuvo que intubar, y del total de la mortalidad hospitalaria, que fue del 40%, un 35% fue de los pacientes que estuvieron en ventilación no invasiva. En el cuadro lo que vemos es
la parte de lo que es el beneficio que obtuvimos, tanto al comparar CPAP con no invasiva. Y otro de los hallazgos importantes de este estudio fue de que la mortalidad de los pacientes que estando en no invasiva tuvieron que intubarse, la mortalidad llegó hasta un 59%. Otro de los escenarios que revisamos para el uso de la no invasiva ¿cómo dice? ¿Ya? Ahí está el audio. Ok, entonces estamos hablando de una revisión que se realizó durante la pandemia. 4.776 pacientes fueron tomados en cuenta, donde el 46%, la mitad, recibió ventilación no invasiva. Y se comparó los distintos dispositivos, el CPAP versus la no invasiva, sobre todo en lo que fue tasa de éxito, evitar la extubación y también en términos de mortalidad. Se encontró que el 47% de los pacientes que estaban en ventilación no invasiva llegaron a presentar datos de falla respiratoria, 28% de estos se intubaron. De la mortalidad hospitalaria de los pacientes que recibieron no invasiva fue del 35%. Y un dato relevante es que del total de estos pacientes que estuvieron en ventilación no invasiva y que requirieron por la falla respiratoria un soporte ventilatorio invasivo, ventilación mecánica, la mortalidad llegó a subir hasta un 59%. Ok. Otro de los escenarios que revisamos para el uso de la ventilación no invasiva, este sí fue en un ambiente que no era COVID-19. Sin embargo, lo consideré importante agregarlo, sobre todo porque muchos de los pacientes que tenemos en ventilación no invasiva y nos fallan, los pasamos o requieren ventilación invasiva y normalmente pues realizamos procedimientos para la intubación, sobre todo la secuencia que llevamos a la hora de preoxigenarlo. Entonces, este estudio llegó a comparar preoxigenación con ventilación no invasiva versus una máscara facial con un dispositivo de no reinhalación. Y lo que hicieron fue preoxigenar a los pacientes con un FiO2 al 100% durante 3 minutos. El estudio estaba enfocado fundamentalmente a evaluar el SOFA a los 7 días, pero de los datos relevantes que encontraron en este estudio era de que los pacientes que preoxigenábamos con un dispositivo, mascarilla facial de no reinhalación, llegaban a presentar un episodio de hipoxemia mayor, pero en los pacientes que previo al procedimiento de la intubación los teníamos en no invasiva y los pasábamos a un dispositivo de mascarilla facial con un no reinhalador, era los que presentaban una hipoxemia más marcada. Y esto pues lo que
lo que me aparece importante es de que el hecho de que ventilación no invasiva como método de preoxigenación suena como algo que sí puede ser posible y sobre todo para evitarnos en estos pacientes los episodios de hipoxemia grave que nos realizan o incluso que pueden llegar a presentar paro durante el procedimiento. Otro de los escenarios es el retiro donde la ventilación llega a ser útil, es en el retiro de la ventilación mecánica. ¿Ya? ¿Sí? Ok, continuando. Al retiro de la ventilación mecánica, se comparó la extubación temprana, que lo definieron así al paciente que una vez que ya tenía con los parámetros mínimos, no se le realizaba una prueba de ventilación espontánea, sino que directamente se extubaban y se pasaban directo a una interfaz de ventilación no invasiva y lo compararon con un retiro convencional. En este caso, la tasa de pacientes que requerían nuevamente intubación fue mucho mayor o que nos fallaban, que nos fracasaban al retiro, fue mucho mayor en los pacientes en los que realizamos un retiro convencional. Entonces, habían escenarios donde retirar a los pacientes directamente a ventilación no invasiva llegaba a ser como útil. Entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre el uso de la ventilación no invasiva? En COVID, tomé en cuenta esta guía donde se estudiaron o se revisaron guías prácticamente 13 guías de Europa, 4 guías estadounidenses, guías de Asia, fundamentalmente, y lo que trataron de ver cuáles eran las recomendaciones principales o las recomendaciones fuertes y la calidad de la evidencia con que establecían este tipo de recomendaciones y la mayoría, por ejemplo, estaba a favor del uso de cánulas de alto flujo, a excepción de, por ejemplo, unas guías italianas o las guías alemanas que estaban a favor fundamentalmente del uso de Helmet en base a su experiencia y en base a los estudios que ellos habían realizado. Entonces, uno de los aspectos importantes que mencionaba y que es importante para todos nosotros es la seguridad que vamos a tener al utilizar la ventilación no invasiva. Y de las recomendaciones principales que nos realizaban es de que se debe de realizar en una sola habitación. Idealmente deberían de tener presión. ¿Ya? Aquí. Entonces, esta revisión se enfocó principalmente en guías, muchas fueron guías europeas, algunas fueron guías internacionales, algunas guías estadounidenses y de Asia. Lo que se trató de ver cuáles eran los principales puntos que destacaban, que coincidían las guías, el grado de recomendación que tenían, la calidad de la evidencia con que sugerían estas recomendaciones y al hacer un análisis del dispositivo de oxígeno no invasivo que sugerían, la mayoría se iba más al
a la recomendación de las cánulas de alto flujo, a excepción de las guías italiana y la alemana, que en base a sus estudios sugerían principalmente el uso del casco, del helmet. Y uno de los aspectos importantes en las que todas coincidían era en cuanto a la seguridad. Te recomendaban que al utilizarla, pues debería estar los pacientes en ventilación no invasiva en una sola habitación, idealmente con presión negativa. El personal debe tener completamente equipado su equipo de protección personal y deberían de hacer énfasis fundamentalmente en lo que es el aire exhalado, con una separación de las camas aproximadamente de 1 metro. En cuanto a lo de la interfaz, las comparaciones que realizaban en cuanto al casco y al uso de la ventilación no invasiva con una interfaz con máscara facial, sea una máscara oronasal o una facial completa, se iban a favor del casco, por ejemplo, porque los pacientes tenían una mejor tolerabilidad. Se llegó a tener una reducción de la contaminación. De hecho, que una corte de pacientes en Italia, aproximadamente el 60% llegaron a utilizar, de los que estaban con invasiva, llegaron a utilizar el casco. Minimizaban el riesgo de nebulización de lo que era todo el material infectado, y había una menor resistencia a lo que es el esfuerzo respiratorio del paciente. En cuanto a la no invasiva, con máscara, lo que se recomendaba era de que se utilizaba fundamentalmente un circuito doble con una válvula expiratoria. Cuando se llegaba a tener un solo circuito, lo que se recomienda es que la interfaz debemos de evitar de que tenga orificios de ventilación, deben de estar sellados totalmente, y en el extremo más terminal del circuito se debe de colocar ahí una válvula de escape con su respectivo filtro para evitar una mayor aerolización. Y siempre instalar, antes de iniciar la ventilación, pues el filtro antiviral para evitar lo que es la dispersión de lo que es el aire exhalado. Otra de las recomendaciones que se iban en cuanto al uso de la ventilación no invasiva, en lo que sí estaban totalmente claros, era cuando no se iba a realizar la ventilación no invasiva, y donde pues la indicación de una intubación orotraqueal y un soporte ventilatorio invasivo estaba totalmente indicado, y eran esos pacientes que en el transcurso del tiempo iban presentando un mayor deterioro respiratorio, que estaban con presencia de inestabilidad hemodinámica, pacientes con falla orgánica múltiple o un estado mental alterado, donde los reflejos protectores de la vía aérea pues van a estar abolidos. Dentro de las recomendaciones adicionales que hacían, la mayoría estaba de acuerdo en que la monitorización inicial, esas primeras horas de ventilación no invasiva, son las que nos van a ayudar a tomar decisiones en cuanto a si el paciente está presentando fracaso a esta terapia o presenta datos de mejoría. En cuanto a al periodo post-extubación, la mayoría de las guías encontraba que pues, la evidencia era insuficiente. Alguna mencionaba que podías utilizar ventilación no invasiva en la parte de la extubación, pero era decisión del equipo médico que estuviese a cargo, pero no se sustentaba en ningún tipo de evidencia. En cuanto a los modos ventilatorios a utilizar, y es algo que llama la atención con respecto a los parámetros que usualmente se utilizan, por ejemplo, en modo CPAP trataban de utilizarlo en los pacientes que presentaban fundamentalmente una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, que tenían un paciente que tenía que estar totalmente orientado y que era capaz de tolerar la máscara, que debía estar bien ajustada. ¿Por qué? Porque comenzaban o iniciaban con valores de presión de 10 centímetros de agua. Normalmente en CPAP habitualmente se llegan a utilizar valores más bajos, pero en este caso por el contexto utilizaban presiones de 10. Incluso llegaban a ajustar la presión y la llegaban a incrementar hasta 12 a 15 dependiendo del comportamiento
del paciente, el grado de la mejoría en la saturación. Y el FIO2 lo llevan a ajustar entre el 60% hasta el 100% de acuerdo a de acuerdo a la evolución que tenía, ¿no? Entonces, sí se estaba manejando con presiones relativamente más altas a lo que habitualmente se utiliza, y pues lo que trataban de realizar era ajustar un poco más lo que era la máscara facial. Había que ver si el paciente, pues, cuánto tiempo llega a tolerarlo. Por otro lado, el modo B-Level únicamente para asegurar un adecuado volumen corriente se utilizaba en lo que era la insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica. En cuanto a los objetivos de saturación, no hay valores establecidos totalmente definidos. La guía británica, la Sociedad Británica de Tórax, las sugerencias que realizaba era que si el paciente tenía una demanda respiratoria alta, por ejemplo, pacientes que llegaban a tener un CO2 bajo o discretamente bajo, lo que sugerían es que no íbamos a ajustar nuestros parámetros para alcanzar una saturación no del 90, sino del 94%. Y pues pacientes que pues, llegan a tener insuficiencia respiratoria de tipo 2, sea aguda o crónica, pues nuestros objetivos de saturación van a llegar a ser más bajos. Esta parte se me hace que es la más importante de la charla, sobre todo porque es lo que nosotros debemos hacer al iniciar o establecer que nuestro paciente requiere una ventilación no invasiva, ¿no? Y sobre todo va a estar enfocado en que debemos de evitar la intubación tardía en estos pacientes. Entonces, dentro de los parámetros que tenemos para evaluar o monitorizar cómo está nuestro paciente, cómo está evolucionando, tenemos distintos tipos de parámetros. Algunos los vamos a tener a la cabecera del paciente, como va a ser la saturación periférica de oxígeno. Algunos índices que podemos tomar en base a esto y al esfuerzo respiratorio que el paciente tenga. En este caso, por ejemplo, tenemos la relación de la saturación con la FiO2, el esfuerzo inspiratorio. El esfuerzo inspiratorio podemos evaluarlo, o la forma más fácil que tenemos de evaluarlo es por la frecuencia respiratoria. No podemos de una manera fidedigna evaluar el grado de contractilidad muscular, entonces tenemos frecuencia respiratoria como opción. El índice ROX, que está derivado de la relación de la saturación y la FiO2 y la frecuencia respiratoria, y algunas escalas clínicas como por ejemplo la escala HACOR, que toma en cuenta la frecuencia cardíaca, acidosis, frecuencia respiratoria, la oxigenación y el estado de conciencia del paciente para definir o para evaluar si el paciente pues está teniendo algún tipo de fracaso al uso de esta terapia. El marcador más sensible al final va a ser el tiempo. Hablábamos de que 1 hora, máximo 2 horas, sería lo suficiente como para que nosotros podamos saber si nuestro paciente está teniendo éxito o fracaso con este tipo de terapia. El índice ROX está validado para su uso en cánulas de alto flujo, no en COVID. Sin embargo, pues los resultados se están extrapolando y es prácticamente el único score que tenemos validado. El resto, la verdad que son meramente clínicos. Del volumen corriente en ventilación invasiva, si está por arriba de 9.5, también es un marcador de fracaso. Y en Helmet llega a ser un poquito más difícil poder discernir si el paciente está presentando datos de falla. Este estudio trató de evaluar lo que fue algunos predictores de falla en pacientes que tenían
cánulas de alto flujo y fundamentalmente lo que encontraron era de que era el índice ROX, el grado de acidez o acidosis que tenía el paciente, el grado de hipoxemia o la frecuencia respiratoria, lo que definía la parte del fracaso. En cuanto a la parte de las conclusiones de la charla, es importante mencionar de que nosotros en el área donde estemos siempre debemos de evaluar las herramientas que tenemos disponibles en áreas de bajos recursos. No siempre vamos a tener disponibles ventiladores mecánicos. Vamos a utilizar la ventilación no invasiva como una opción para tratar de balancear este déficit. En otros casos va a depender del tipo de interfaz que tengamos. El helmet, que es lo que ha tenido como mejores resultados en nuestro caso, pues no tenemos ni mucha experiencia en su uso, ni tenemos la disponibilidad de esta interfaz. La que tenemos mayormente disponible es las cánulas de alto flujo. Entonces, en este caso, va a ser como nuestra primera opción en insuficiencias respiratorias con hipoxemias de leves a moderadas. En algunos casos, como mencionaba, muy discutido en los casos de moderada a grave, pero pues va a ser nuestra opción y nuestro punto de evaluación va a ser el índice ROX. En cuanto a los aspectos de la seguridad, ya se ha ido modificando en cuanto a que muchas guías al inicio no recomendaban la ventilación no invasiva. Sin embargo, ya en base a los estudios ya han ido siendo un poco más permeables a la hora de recomendar ventilación no invasiva. Obviamente, ninguno de estos tiene un nivel o un grado de recomendación alto o con una calidad elevada para decir de que o poder definir que la ventilación no invasiva o cualquiera de los dispositivos se van a indicar con un grado de recomendación alto, y pues van a hacer falta siempre más estudios a la hora de poder recomendarlos. Y bueno, eso sería parte de lo que tenemos en cuanto a ventilación no invasiva en COVID. La verdad de que sin duda de que más adelante van a salir más estudios y con gusto pues podemos, si tienen algún tipo de comentario o aportar algo al tema, pues con gusto. Bueno, muchas gracias, doctor López. Tenemos muy buena convocatoria. Pueden utilizar, elevar la mano o escribirla, y el doctor Hernández pues estará coordinando la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues doctor Hernández. Muy buenas a todos. Primero agradecerle al doctor Adán por su disertación. Vamos a entrar a la fase de preguntas y inquietudes. Por ahí tengo un par de preguntas para el doctor Adán. Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, combinado con la posición prona, ¿hay algún beneficio, doctor? ¿Sí me escuchaste, Adán? Sí, sí. Un momentito. Sí, hay estudios que se compararon precisamente soportes ventilatorios no invasivos, fundamentalmente cánulas nasales de alto flujo y posición prono. La verdad que algunos estudios iniciales lo miraban o encontraron de que la mejoría en hipoxemia era notable. En algunos casos el esfuerzo respiratorio del paciente llegaba incluso a disminuir, pero al comparar mortalidad no había ningún tipo de diferencia. Hay un estudio reciente que salió en México, la Pronox, un estudio igualmente observacional. En ellos sí encontraron beneficio, impacto en cuanto era la tasa de intubación.
pero siguen siendo estudios observacionales. Sí va a ser nuestra opción. Al final, pues vamos a tener que guiar en cuanto a la oxigenación, a la saturación. Y siempre que el paciente lo pueda tolerar, sin duda, pues va a ser la alternativa que vamos a tener. ¿Tenemos algún otro interrogante? Yo tengo una pregunta para ambos. Incluso había uno de los metaanálisis que el doctor López presentaba respecto a cuál es la modalidad de no invasión a recomendar. En la práctica clínica, ustedes en su experiencia, ¿cuál consideran deberíamos nosotros tener en cuenta de manera más oportuna? Y el otro punto era solamente enfatizar lo que comentaban de la ventilación no retardada, ¿no? Máximo 1 o 2 horas para la toma de decisiones. Adelante. Sí, mencionaba que fundamentalmente las guías en COVID-19 estaban más a favor del uso de cánulas de alto flujo. Sin embargo, los estudios que encontraron mejores resultados sin duda fue en los que se utilizó el casco. En cuanto a la modalidad ventilatoria, la parte de los pacientes que llegaban con una insuficiencia respiratoria francamente hipoxémica, parece que el uso de la ventilación en una modalidad de CPAP, ajustando parámetros de presión entre 10 a 12 de manera inicial, era como la opción, siempre y cuando el paciente presentara un esfuerzo respiratorio lo suficiente para generar algún grado de volumen corriente. Hay un estudio también reciente que comparó ventilación no invasiva en modalidad presión soporte y la verdad que también mostró buenos resultados. Al final, decir de que uno de las dos modalidades sea CPAP o presión soporte es superior al otro va a estar muy difícil. No tenemos suficientes estudios como para recomendar eso, pero lo que sí recomiendan la mayoría es el uso de un PIB más elevado de lo normal. No utilizar PIB por debajo de 10, sobre todo en pacientes que están teniendo un esfuerzo respiratorio alto. De hecho, en ese aspecto, los estudios iniciales en los que se utilizó la ventilación no invasiva y que obtuvieron resultados negativos, utilizaban siempre PIB por debajo de 10. Sí, Dan, en definitiva, algo que me parece bien interesante, ¿no? De todo lo que estábamos hablando hasta el momento, sí me parece que la modalidad dentro de todo va a depender mucho de lo que tenemos disponible, ¿no? Para utilizar. Pero dentro de los mensajes más importantes de esto es, si se acuerdan, el estudio que puso el doctor Adán ahí, los pacientes después de utilizar ventilación no invasiva que requerían reintubarse, les iba en una condición mucho más deleteria para ellos, ¿no? Mortalidades incrementaban hasta el 50%. Entonces, dentro de las partes principales es valorar la respuesta de manera rápida y tomar decisiones de manera rápida, pues, para poder tratar de evitar esto, porque una vez que tenemos al paciente ventilado no invasivo durante mucho tiempo y el paciente tiene criterios para falla, si llega a reintubarse o si llega a intubarse fallando la ventilación mecánica no invasiva después de mucho tiempo, probablemente vamos a haber lesionado ese pulmón. Entonces las consecuencias que terminas pagando por una decisión mal tomada son altas. ¿Tenemos alguien más? Tengo dos manos por ahí levantadas. Abdalá, a ver si nos puede hacer interrogante. Y el doctor Eduardo Alemán, creo. Y el doctor Eduardo.
Pues no tengo más preguntas acá. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Un aspecto también importante a agregar, creo que va a ser el grado de expertise o el grado de experiencia que pueda tener cada quien en cuanto al manejo de este tipo de terapias. Probablemente cada quien va a ajustar, por ejemplo, los parámetros en una ventilación invasiva en base a su experiencia. Y sin duda hay mucha variabilidad en cuanto a esto. Algunos sí van a tener unos resultados diferentes, incluso cuando se llega a comparar ventilación no invasiva y con tasa de intubación. Algo que se cuestiona mucho es esto de los parámetros que se utilizaron en la ventilación invasiva que llevaron al fracaso. Algunos lo consideran pues inadecuados o una indicación mal utilizada y que eso llevaba a que presentaran mayor fracaso, ¿no? Entonces, sí, el grado de experiencia que pueda tener la persona o el personal de la salud en cuanto al manejo sí va a ser muy, muy determinante también. Por acá tenemos una pregunta. Se me perdió por acá. Bueno, por acá. Ok. El doctor Alemán nos pregunta aquí si hay algún elemento para poder limitar la transmisión del virus, sobre todo en fases de replicación, ¿verdad? Sobre todo en modalidades invasivas. Sí, uno de los aspectos que se ha estudiado es la dispersión del virus y lo que encontraban era de que normalmente la dispersión de estos no iba a ser mayor de 1 metro. Entonces una de las recomendaciones que se hacía era de que las camas tuviesen por lo menos una distancia mayor a 1 metro, ¿no? Otra de las que se mantiene incluso desde el inicio de la pandemia era de que si se iba a utilizar este tipo de soporte ventilatorio, se realizase en áreas donde había presión negativa. No llega a ser totalmente posible, no en nuestro medio. Entonces, una de las opciones o de las recomendaciones que se realizaba era esto, y la otra que se utilizó era, por ejemplo, utilizar qué tipo de interfaz provocaba una menor dispersión, y en este caso sí el casco o el helmet era el que provocaba la menor dispersión posible. Eran las medidas fundamentales y siempre pues el uso del equipo de protección personal para el personal. Tenemos otra pregunta acá. Planteaban la posibilidad de más o menos qué cosas podemos aplicar aquí en Nicaragua y qué cosas no podemos aplicar aquí en Nicaragua de todas las modalidades que acabamos de mencionar. Sin duda, dispositivos de cánula de alto flujo va a ser el dispositivo que vamos a tener más disponible. Requiere que tengamos conexiones de oxígeno que nos puedan dar un flujo lo suficientemente alto. Comparativamente a esto, hay unos estudios que sí te compararon y encontraron que la ventilación en el modo CPAP por lo menos hacía de que provocaba que el consumo de oxígeno, las necesidades de flujo de oxígeno llegasen a ser menores al utilizar CPAP versus unas cánulas de alto flujo, pero siempre íbamos a requerir que tuviésemos
dispositivos disponibles van a ser como los más. Helmet, pues no los tenemos. Y eso sería. Una pregunta para ambos. Respecto a lo que comentaba, doctor López, del uso de PIB altos, ¿verdad? Comentabas hasta 15. ¿Cuál es tal vez un punto en donde usted habitualmente suele iniciar la ventilación, tanto no invasiva como invasiva, en sus pacientes? Llega a ser muy variable. Creo que va a ir en dependencia del paciente, de el grado de inflamación o de lesión pulmonar que pueda tener. Todos los pacientes se van a comportar diferente, entonces eso por un lado. Por otro lado, al uso de la no invasiva tenemos que verlo en la relación de que cuánto mejora o qué tanto se reduce lo que es ese esfuerzo respiratorio, ese drive respiratorio del paciente. Entonces, por lo menos para no invasiva se recomienda de que utilices por lo menos un PIB por lo menos de 10 a 12, como te lo están recomendando las guías. Utilizar PIB más bajos, sin duda que se está correlacionando en no invasiva pues con malos resultados. Y en cuanto a invasiva, igual eso sí va a ser muy variable. Pacientes, tenemos que evaluar la afectación que puedan tener este pulmón, la mecánica que puedan presentar a distintos niveles de PIB. Pues lo mejor va a ser ir ajustando el PIB en base a mecánica, en base a potencial que puedan tener de reclutamiento. Pero normalmente lo que se ha revisado a nivel mundial, los PIB por arriba de 10, sin duda ha sido como la modalidad que más se ha empleado. Aclaro, en base a mecánica, en base a potencial de reclutamiento. Habrán pacientes que no toleren un PIB de 10 y requieran que se manejen con un PIB más bajo. Eso se va a ir individualizando, pero de forma general, si el paciente tiene una mecánica que lo permite, pues sí se manejan por arriba de 10. Y solo para completar un poco esta parte medular, esto va a ser el potencial que tiene el paciente para ser reclutable o no. Y eso lo va a decir la imagen previa, los datos de la mecánica pulmonar para tratar de establecer un óptimo. Esto depende mucho. Si un paciente, por ejemplo, no tiene potencial de reclutamiento y empezamos a reclutar con un demasiado alto, evidentemente pues no va a responder. Entonces no va a haber una buena respuesta del paciente y usualmente fracasan pues, en periodos cortos de tiempo. Entonces depende mucho del potencial de reclutamiento y sobre todo, lo que dice el doctor Adán, ¿no? Que el paciente se sienta cómodo, el paciente empieza a bajar la frecuencia respiratoria. Básicamente empieza a disminuir el refuerzo, porque es la parte más importante de la ventilación pasiva. Tenemos por acá otra pregunta, que si recomendamos el uso de precedentes en pacientes con ventilación no invasiva. Sí, hay que ver cuál es el objetivo que perseguimos con el uso del Precedex. Recordar que el Precedex pues, es lo que los efectos que tiene es sedación, fundamentalmente un grado de sedación consciente y analgesia. Lo que se ha encontrado es que definitivamente el Precedex no disminuye el esfuerzo respiratorio, no disminuye la intensidad o las demandas respiratorias del paciente. Entonces podemos utilizarlo sí cuando lo que queremos garantizar es algún grado de ansiolisis. Ya sabemos que algún tipo de interfaz pueden llegar a ocasionar ansiedad en el paciente. Entonces, utilizar Precedex siempre a dosis bajas, 0.2, 0.4, puede ser suficiente como para mejorar lo que es la ansiedad, pero ajustar dosis para mejorar el esfuerzo, para reducir el esfuerzo respiratorio, pues no lo vamos a conseguir, solamente el efecto de la ansiolisis. Definitivamente, el aporte de este tipo de fármaco está relacionado porque no tienen impacto en el drive respiratorio.
Entonces la ansiolisis generalmente sí ocasiona que tengamos menos consumo de oxígeno, pues. Dentro del marco de toda la seguridad, ¿verdad? La parte de esto es tratar de aplicar una ansiolisis sin producir ningún efecto en el drive respiratorio, ¿no? Entonces sí está indicado, o sea, está indicado con mucha más, ¿cómo te podría decir? Con mucha más aplicación que las otras, como benzodiazepina, como algunas otras o los opioides mismos que sí tienen un impacto en el drive respiratorio. Tenemos un par de preguntas más. El tiempo prudente para evaluar la respuesta, creo que ya lo mencionabas, Adán, pero pues para que reforcemos esta parte. Sí, fundamentalmente las primeras horas del inicio de la ventilación no invasiva son los más importantes. Normalmente un paciente que después que nosotros iniciamos la ventilación no invasiva a la hora o a las 2 horas presenta datos de fracaso, podemos evaluarlo por frecuencia respiratoria, por ejemplo, no van a mejorar en el tiempo. Entonces, 1 hora, máximo 2 horas va a ser suficiente como para que nosotros tomemos decisiones. Claramente, ya prolongarlo, incluso hay una guía británica que te lo llega a prolongar ese periodo máximo de evaluación hasta las 4 horas, pero no está sustentado. La verdad que esas primeras horas llegan a ser las más importantes. La otra pregunta es, aquí, el tiempo máximo que podemos estar utilizando la máscara, las interfaces. Sí, va a depender de la interfaz que tengamos para el uso del CPAP. Hay CPAP con ventilación no invasiva. En este caso podemos utilizar una máscara oronasal o una facial completa o incluso el helmet. El helmet es más tolerado. Incluso se puede tener por sesiones mucho mayores. En cuanto a lo que es la interfaz oronasal, definitivamente, además de que es menos tolerado, dependiendo del grado de PIP, si va a provocar mayor disconfort. Y también pues recordemos que son pacientes que normalmente debemos de nutrir o en algún caso utilizar la vía enteral, entonces vamos a tener ciclos intermitentes de ventilación no invasiva. En este caso, con el uso del CPAP, incluso hay una recomendación de un estudio chino que recomendaba el CPAP nasal, precisamente para evitar esto y que el paciente estuviera el mayor tiempo posible con la interfaz y con el beneficio de la presión. Pero fue un estudio observacional, fue un estudio único, pero no tenemos así como más recomendaciones. Entonces va a estar en dependencia de la tolerancia del paciente y la evolución que esté presentando. Por aquí nos preguntaban nada sobre la posibilidad de que empezar, por ejemplo, con presiones soportes de 12, ventilación no invasiva. Si esto producir volúmenes altos puede ser contraproducente. Sí, de hecho que algo de lo que se pretendía obtener con el uso de presiones en ventilación invasiva era precisamente provocar una disociación electromecánica con el diafragma y evitar un esfuerzo inspiratorio excesivo que llega a ocurrir con los pacientes que están totalmente sincrónicos con el ventilador y tenemos incluso presiones soportes más bajas. Si llegan a producir un volumen corriente alto, sin duda van a lesionar más al pulmón y especialmente al pulmón que ya tiene una lesión previa. Entonces, podemos tener incluso un soporte más bajo de 8, pero si el paciente está teniendo o generando volúmenes corrientes altos, hablemos de 9.5 como nos lo recomendaban ahí un estudio, puede llegar a inducir mayor lesión pulmonar, sí, sin duda. Tenemos una sobre qué experiencia han tenido con mecánica no invasiva de mujeres embarazadas del tercer trimestre. La verdad, he estado en
en hospitales con manejo de COVID y con embarazadas en el tercer trimestre. La verdad que ninguno, no tengo experiencia en este aspecto. Sí, no hemos visto embarazadas, la mayor parte de las embarazadas, sobre todo en este trimestre del embarazo, que al menos hemos manejado, ha sido con cánulas de alto flujo. La verdad es que no hemos llegado a requerir presiones mayores, ni ventilación, incluso ni ventilación mecánica invasiva en estas pacientes, porque siempre queda ahí la interrogante de la utilización de pronos en estos pacientes con camas especiales, por todos los cambios lógicos que hay pues, en esta enfermedad, pero la verdad es que no he tenido experiencia con pacientes del tercer trimestre y ventilación invasiva, sí con cánulas de alto flujo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, aquí tenemos una pregunta interesante. Creo que aquí cerramos, ¿no? Pero una pregunta muy interesante. En relación a la denominada hipoxemia silenciosa, si bien dijo que el predictor más sensible es la tendencia en el tiempo, ¿qué valores de saturación o más fidedignos, valores de gasometría se tomarían en cuenta para decidir utilizar cánula, máscara o casco, teniendo en cuenta que el paciente puede, a pesar de niveles bajos de PO2, tener un esfuerzo respiratorio bajo? ¿Sí me escuchaste? Sí. Esto de la hipoxemia silenciosa, pues ha sido un término muy interesante. Lo hemos llegado a ver en pacientes que tienen prácticamente un esfuerzo respiratorio bajo, pero en sí ningún tipo de hipoxemia es buena, es favorable. Basarnos en la saturación periférica de oxígeno por la disociación que pueda tener en la parte de la oxigenación con hemoglobina y la saturación periférica, vamos a llegar a tener valores sesgados de saturación periférica. Es uno de los aspectos en contra que tiene guiarnos por la saturación periférica. Es de que ya en valores bajos, sobre todo cuando los niveles de PCO2 están bajos, vamos a encontrarnos mucho sesgo y aparentemente vamos a tener pacientes con una saturación periférica aceptable y lo que tienen ya es un grado de hipoxemia grave que al final sí va a ser más perjudicial, sobre todo porque nos va a llevar a disfunciones orgánicas y todo esto derivado de la hipoxemia. Ahí tengo un comentario al respecto, porque sí ha sido algo muy discutido. Pues de hecho, al inicio de la pandemia, cuando empezamos con esta parte, te decía, no hay que aguantar al paciente con más hipoxemia, un poco más, no seamos tan agresivos intubándolo. La verdad es que la hipoxemia silenciosa sí ha determinado que como toda hipoxemia incrementa la mortalidad, en definitivo, pues, y entonces mucho de esto es el llamado a volver a la base. Pues si un paciente tiene criterio para apoyo de oxígeno, de diferente tipo que sea, ya sea invasivo o no invasivo, si hay criterio hay que hacerlo, pues no debemos de estar considerando que si el paciente tiene 80 de saturación, pero no tiene trauma respiratorio, no pasa nada. Pues. Las cosas sí pasan, pues. Un estudio muy reciente sobre el apoyo de oxígeno a los pacientes y es claro, pues los pacientes con hipoxemia silenciosa también tienen mayor mortalidad que los pacientes cuando no son tratados. Ahora, hay por ahí un interrogante que queda en el aire. Si estos pacientes logras corregir la hipoxemia y no llegan a tener datos de trabajo respiratorio, se puede manejar quizás con aporte de oxígeno no invasivo, pues con ventilación no invasiva, y probablemente no en gran medida. Pero sí, pues llegamos a ver pacientes saturando 85% y está respirando 20-21 minutos, y eso es lo que te desconcerta, pues no era el comportamiento usual que estábamos acostumbrados a ver.
ahora con los valores gasométricos como para tomar decisiones por utilizar algún tipo de dispositivo. Lo que comúnmente se utiliza en cuanto a la gasometría es la relación PaO2-FiO2. Normalmente cuando ya encontramos valores por debajo de 200, ya es uno de los parámetros. Ojo, no es el único. Y tampoco debemos decir que un solo parámetro nos va a hacer tomar decisiones. Obviamente se tiene que correlacionar, ¿no?, con más parámetros, incluso con la clínica, pero normalmente valores por debajo de 200 pues ya nos orienta de que debemos de ya escalar nuestra terapia de oxígeno, sea por ejemplo utilizar cánula en casos de leve moderada. Ya cuando tenemos valores por debajo de 150, ya estamos entrando en terrenos de hipoxemias moderadas a graves, donde cualquiera de este tipo de terapias pues llega a ser controversial, que sin duda vamos a utilizar la que tengamos disponible, pero evaluando qué tanto, cómo evoluciona en el tiempo, perdón. Tenemos una pregunta interesante. ¿Cuál es la experiencia con los pacientes con tumor y el uso de BNI? ¿Obesos mórbidos? Con ventilación. La verdad es que ha sido como el % de pacientes que han tenido la mayor tasa de fracaso, hablando de experiencia. Son pacientes que normalmente llegan a requerir un PIB mucho mayor. Las cánulas de alto flujo nos van a dar un PIB máximo de 3-4 centímetros de agua. Entonces, por ejemplo, no vamos a encontrar tanto beneficio. Con el uso de otros dispositivos, la verdad no hay tanta experiencia como para decirle de que tengo alguna o que tenemos algún tipo de tasa de fracaso. Han sido como casos muy aislados en los que se ha utilizado otro tipo de terapia, y la verdad de que lo que se trata de evaluar es el paciente que sí tiene datos de fracaso, y pues debe realizarse un procedimiento invasivo. La tasa de fracaso, más o menos, en tu experiencia. Con el uso de no invasiva, No invasiva. fundamentalmente con cánulas de alto flujo, va a depender. Algo que nos ha enseñado mucho esta pandemia, por ejemplo, es el trabajo en equipo. Y trabajo en equipo también tiene que ver con toma de decisiones, cómo se van a manejar los pacientes. Si, por ejemplo, la mayor experiencia está con cánulas de alto flujo, muchos pacientes en los que llegan a presentar datos de fracaso de ventilación no invasiva, sobre todo con este tipo de terapia, evaluando el índice ROX y frecuencia respiratoria de forma aislada, esfuerzo respiratorio o incluso no invasiva. El mayor fracaso ha sido cuando se detecta que el paciente tiene datos de fracaso y decidimos continuar con este soporte. Llega a ser tasas de por arriba del 80%, y cuando se llega a prolongar, habiendo encontrado que desde antes ya tenía datos de que nos estaba fallando. Yo creo que lo más importante es la tasa reportada en la literatura de falla de ventilación no invasiva anda rondando los 50%, 48, 50%. Yo creo que aquí la parte más importante del mensaje, quizás no importa el porcentaje de falla, lo que importa es tomar decisiones rápidamente. Si el paciente falla la ventilación no invasiva, tomar la decisión de su mejor soporte ventilatorio. Porque si nosotros prolongamos la ventilación no invasiva de una manera inadecuada, y vamos a pagar una factura muy grande. Creo que más importante que el porcentaje de falla es saber identificar qué paciente falló y corregir de manera inmediata.
Déjame ver si tenemos alguna otra parte, alguna otra pregunta. Creo que no, ¿verdad? No tenemos. Ok, Muchas bueno. gracias. Agradezco en nombre de la Dirección de Docencia del Hospital Vivian Pela al doctor Carlos Hernández, al doctor Adán López, quienes pues ya se han integrado hace un par de días al staff de cuidados críticos de nuestro hospital para sumarse a la batalla que todos estamos llevando para COVID-19. Agradecerles a ustedes el estar presentes hasta esta hora. Continuaremos y ratificamos nuestro compromiso de mantener la educación médica continua y en las próximas días les estarán llegando seguramente las invitaciones a nuestros próximos foros, Zoom y webinar que estamos obviamente planificando para mantenernos siempre actualizados. Muchas gracias, doctor López, muchas gracias, doctor Hernández, y por supuesto, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches.